¿Sí? Estamos en la serie de El progreso del peregrino y hoy ya está aquí el tema, es un fuego que no se puede apagar. Ahorita explicamos un poquito el tema, el porqué del tema. Y el texto está en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Le dice el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oramos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, reunidos mis hermanos y yo, elevamos nuestra oración hasta el trono de tu gracia para suplicarte que quieras bendecir nuestro entendimiento, para comprender todo lo que haces tú en la vida de cada creyente verdadero, para que tu propósito, tu guía y tu dirección se cumpla en la vida de cada creyente. Ayúdanos, Padre, a entender cómo eres tú el que nos da solución, cómo eres tú el que resuelves, pero sobre todo que hoy podamos ver que tú eres la verdadera fuente de energía que nuestra débil voluntad necesita. Te suplicamos tu bendición para entender estas grandes verdades a través de este tema, el fuego que no se puede apagar. Te suplicamos en Cristo Jesús esta bendición, te lo suplicamos por amor a tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, ya me ha costado más trabajo hacer el resumen de todo lo que implica desde el sermón número 1 hasta hoy. Y para eso vamos a borrar rápidamente y hacer un resumen, porque cada vez estamos alejándonos más y son temas que muchos de ellos... perfecto. Temas que muchos de ellos necesitan. Hemos dicho que la Biblia enseña que el ser humano vive en un mundo, un sistema de conductas que se llama la ciudad de la destrucción. Dios escoge a una persona llamada peregrino y lo saca de allí y lo lleva a una puerta, Cristo es la puerta, y esa puerta da un camino, y al final de ese camino está el Monte Calvario, un lugar donde Cristo es el que le paga la justicia divina por la culpa y por las culpas que tienes tú en tu alma de todas las transgresiones que hiciste contra Dios. Este hombre sale de la ciudad de la destrucción. Dios ilumina su entendimiento para que entienda que tiene que salir en el sentido emocional y espiritual de este sistema caído de antivalores cristianos, de antiética cristiana, de una antimoralidad cristiana, ¿verdad? Y se opone al Dios verdadero. Él sale y él empieza a correr en pos de ir a un lugar, una puerta. Cristo es la puerta, ¿sí? Cristo es la puerta y Él es el que le puede dar sentido, dirección y valor a su vida. Un personaje que lo hemos visto, lo hemos ilustrado de esta manera, ¿no? El demonio, él busca impedir que esas personas vengan a la salvación, vengan a su Creador. Y ese personaje, crea obstáculos que van a impedir que este peregrino llegue a la puerta y llegue a un lugar donde pueda ser perdonado por el juez del universo. Y este personaje a veces enfría a esas personas de tal manera que los puede desviar. Ya vimos aquí que los llevó a una ciudad de la moralidad, o inclusive cuando peregrino llega a la puerta y toca, a veces desde ese lado están aventando flechas
para que muchos no lleguen a la salvación. Esta persona es preservada por Dios, entra a la puerta de la salvación y empieza a caminar por el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, empieza a caminar por el camino. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y antes de llegar a la cruz de Calvario hay una casa, estamos hablando de forma figurada, ¿sí? Una casa donde está un personaje llamado intérprete, que esta casa no es más que intérprete, es la manifestación del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, pero también es una iglesia cristiana verdadera, y ahí también hay cristianos verdaderos. En ese lugar, intérprete le está mostrando algunas verdades espirituales que este hombre tiene que entender desde el principio, que lo van a preparar para llegar por primera vez a pedir perdón a su Creador por todo el dolor que ha causado y a toda la gente que ha lastimado. Y esas verdades es, número uno, el rostro de un hombre serio. Aquí estamos hablando de que este hombre peregrino tiene que encontrar un verdadero pastor. Sí, ya hemos hablado de ahí. También le muestra un salón lleno de fuego, que es el corazón humano no regenerado, como la ley de Dios activa y se levanta el polvo y esa persona se molesta, porque la ley de Dios siempre incomoda a la persona. Después le muestra aquí adentro otro cuadro de pasión y espera y paciencia, que son los dos tipos de personas que la Biblia describe en este mundo. La gente que se apasiona por vicio, ¿no? O sea, un vicioso es alguien que tiene pasión, ese deseo intenso por algo, es un tipo de codicia, lujuria, me muero por tal cosa. La palabra pasión inclusive dice enfermarse. Necesito eso, no necesito, ¿no? Pasión futbolera, pasión por el pecado, pasión por el mal, pasión por un antro, pasión por todo, ¿no? Y esas personas lo quieren todo ya, ¿no? Y paciencia son los que ven la vida desde la perspectiva de la eternidad. Eso ya lo vimos la semana pasada, y hoy le muestra una escena donde el fuego no se puede apagar. Esta es la clase de hoy, apagar. Es la clase de hoy. Nos estamos pasando por primera vez en 30 años, porque el único libro que se estudia aquí es la Biblia, pero estamos basándonos en un libro muy, muy antiguo, que es el progreso del peregrino. No voy a dar lectura un poco para que entendamos la figura que describe Juan Bunyan y que podamos entender a la luz de las doctrinas ilustradas que representa esta historia. Dice en el libro que ustedes tienen, en la página 66, luego el intérprete lo llevó a otro lugar donde había una fogata ardiendo contra una pared. Muchas gracias. Un hombre estaba continuamente echando agua, pero el fuego ardía más brillante y más ardiente. Cristiano dijo entonces, ¿qué significa esto? El intérprete le dijo, el fuego es la obra de la gracia del corazón humano. El fuego es la obra de la gracia en el corazón humano. El que echa agua para apagarnos el diablo. Pero como ves, el fuego arde más brillante y más ardiente. Te mostraré el motivo.
El intérprete le llevó detrás del muro y allí vio a otro hombre con un cántaro en su mano echando aceite continuamente sobre el fuego. ¿Qué significa eso?, preguntó Cristiano. El intérprete respondió, este es Cristo. Usa el aceite de su gracia para mantener la obra ya comenzada en el corazón de su pueblo. Los que pertenecen a Cristo son hijos de la gracia, y el poder del diablo, aunque grande, no puede apagar el trabajo de gracia empezado en sus corazones. Como ves, esta persona está detrás de la pared. Esto es para enseñarte qué difícil es para aquellos que son tentados en ver cómo esta obra de gracia es mantenida en sus almas. Hasta ahí la lectura, ¿no? Bien. Hermanos, vamos a tratar de ver el fuego en la Biblia. Tiene diferentes significados. Es un símbolo utilizado por diferentes contextos. El fuego muchas veces representa a Dios como fuego. Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Dice la Biblia que el fuego a veces son pruebas. La Biblia también presenta a Dios Espíritu Santo como un fuego, también como fuente de energía. En fin, según el contexto, podemos interpretar más claramente el significado de ese fuego. Pero lo que vamos a usar hoy, de acuerdo a como lo describe esta ilustración, es que el ser humano, tres cosas. Número uno, que el ser humano, nuestra fuerza es tan débil que ante muchas circunstancias no tenemos fuerzas para vivir. No tenemos fuerza para vivir, no tenemos fuerza para enfrentar los Goliaths de la vida, no tenemos fuerzas para enfrentar las circunstancias adversas, no tenemos fuerza para solucionar, no tenemos fuerza para continuar, no tengo ya fuerzas para muchas cosas, donde hay situaciones en las que me he dado cuenta que mi fuerza es del 40%, y hay situaciones donde ya Dios me permite medirme ante las verdaderas situaciones difíciles de la vida, y yo pensaba que era Superman y que yo tenía 300% de fuerza, y ante una situación llego al 40% y me doy cuenta que este es mi techo, mi tope, este es mi límite. Y yo pensé que tenía más fuerza, de tal manera que así empiezo a vivir situaciones donde me doy cuenta que necesito fuerza para vivir, fuerza para resolver, fuerza para solucionar, fuerza para perseverar, fuerzas para vivir. De tal manera que lo que está mostrando aquí en esta brevísima ilustración es que el verdadero creyente, nacido de nuevo, regenerado, el verdadero creyente que pasó de gusano a mariposa a través de una metamorfosis espiritual, ¿sí? Ya antes nos arrastrábamos como gusanos por muchas cosas. Dios nos metió en un capullo y después de ese capullo salió una mariposa. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. Esta persona que ahora es una mariposa en sentido con la ilustración, ahora tiene fuerzas para volar. ¿De dónde sacó esto? Si era un gusano, ni siquiera podía brincar como gusano. Bueno, exactamente, eso es la gracia de Dios que da fuerzas a esa persona. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que la Biblia nos habla de la gracia de Dios en dos significados importantísimos. La primera definición de la palabra gracia es que la gracia es una bendición inmerecida a alguien que merece la condenación. Otra vez, la gracia es una bendición inmerecida a alguien que merece la condenación. ¿A qué me refiero? Que Dios perdone a una persona que es culpable, que Dios perdone y salve a una persona que ha causado muchísimo dolor y mucho sufrimiento, que Dios la perdone.
le dé la absolución total, y ahora Dios la lleva a la gloria. ¿Qué? ¿Qué? Eso es inmerecido. Exactamente, ese es el primer significado de la palabra gracia. Y el segundo significado de la palabra gracia es que la gracia es una fuente de poder que necesita mi débil voluntad para hacer cosas que en mi propia incapacidad no puedo hacer. ¿Me explico? O sea, siempre les he puesto el ejemplo, tengo 38 años con este ejemplo, donde mi mano es la ilustración de mi fuerza de voluntad, mi fuerza, ¿no? Y yo sí puedo, ¿no? Pero hay una ley, que es la ley de la gravedad, que si yo digo, sí puedo sostener ese libro, sí puedo, y puedo predicar aquí media hora y no pasa nada. Ajá, pero aquí en el minuto 32, la ley de la gravedad está haciendo su trabajo y, ¿no? Yo pensé que sí podía enfrentar esa situación y, yo pensé que podía mantenerme firme ante aquella tentación, y a la mera hora me doy cuenta que no tengo fuerzas, que es una fuerza momentánea, temporal, ¿verdad? Porque hay una ley, no veo que es la ley de la tentación, que me está jalando y mi voluntad es débil. De tal manera que en ese momento entra la gracia de Dios y me dice, ¿me permites? Y la otra, y es la mano. No voy a decirlo de esa manera, ¿no? No es así, pero es una forma de evitar. Pero ahora, la mano de Dios, necesito una fuente de poder para que fortalezca mi débil voluntad. Y esa es la gracia de Dios. La gracia como poder y la gracia como una bendición inmerecida para alguien que merece la condenación. Esta explicación dura más de 10 sermones. Sí, más de 10 sermones para que se entienda perfectamente el contexto. Ahorita estoy haciéndola demasiado resumida. Pero eso es a lo que se refiere Juan Bunyan. Porque hay un momento, hermanos, en que el creyente llega ante situaciones que va a vivir. Ejemplo, empiezas a ir a una iglesia cristiana, empiezas a leer la Biblia, empiezas a llevar tu Biblia en tu brazo, y de pronto tus amigos, ¿qué? ¿A poco ya vas a ser curita? ¿No? Mírenlo ahí, San Cristín, y empieza la burla, empieza el escarnio, y dices, no, a ese sí le hizo trompón, ¿no? Y dices, no, ¿qué tengo que aguantar? ¿No? Y te das cuenta que necesitas una dosis extra de fuerza, de dominio propio, de poder, de fortaleza para aguantar las críticas de tu familia, las críticas de tus amigos, las críticas de tu trabajo, y dices, no, ya no, y de pronto, ¡pum!, le das el trancazo a uno, y ¡pum!, le dices, no, estoy mal. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz para golpear a todos los que estaban escarneciendo, no. Y te empiezas a dar cuenta que necesitas una fuente de energía más fuerte que tu débil voluntad para soportar, enfrentar, resolver y mantenerte de pie ante ese tipo de situaciones. Cuando tu cónyuge te empieza a rechazar por ser cristiano, cuando tus hijos te empiezan a burlar de ti, cuando tus papás te dicen, te prefiero muerto que aleluya, decir un aleluya, ¿no? ¿Y qué? Fuerzas para vivir, fuerzas para sostener tu matrimonio, fuerzas para luchar por tus hijos, fuerzas para mantenerte, y es donde la gracia de Dios viene. Por eso, 3 cosas vamos a ver de una forma resumida, porque esa es una serie. La gracia, de hecho, tenemos como 18 sermones de hora y media de la gracia salvadora. ¿Por qué, hermanos? Porque para mantenerse firme del principio hasta el fin, hasta el último respiro, hasta el último abrir de ojos, necesitas una fuente de poder que no la tienes tú ni yo, y que por la fe y por la gracia nos colgamos de esa fuente de energía
para energetizar nuestra débil voluntad y tener la fuerza de enfrentar situaciones adversas. Por eso, lo que hoy vamos a ver con este tema es que la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, no se puede vivir en tus propias fuerzas. No. Por eso Cristo habló de los dones, que son capacidades extraordinarias para realizar la obra de Dios. Por eso hay una fuente de poder que es la gracia. Por eso hay muchas cosas que el cristiano, Dios lo empieza a vestir de fortalezas, de energía en su voluntad, en su mente, de poder para que pueda vivir en un mundo lleno de tentaciones. Cada uno somos tentados en diferentes tipos de tentaciones, ¿no? Hablando de tentaciones, hay 3 tipos de tentaciones. Las primeras que no te hacen ni cosquillas. Yo en lo personal, si paso frente a un casino, ni cosquillas me hacen, ¿no? ¿Qué significa que el pastor es todopoderoso? No, sino que antes de ser cristiano, nunca fue un pecado para mí, nunca fue un pecado dominante. Hay otro tipo de tentaciones, el segundo nivel, donde ya así como que te hacen cosquillitas, ay, no, ay, y ahí ya empieza el problema. Pregunta para enfrentar ese tipo de tentación, segundo nivel. Dices, bueno, la mayor parte de las veces mi fuerza de voluntad es ayudado. Y a veces él necesita una dosis mayor. Pero lo que le hemos llamado los pecados dominantes, donde éramos esclavos de ciertos hábitos pecaminosos dominantes, donde tu voluntad era vencida. Vamos a hablar de lo que siempre, ustedes saben que siempre hablamos de 2 conductas pecaminosas, el adúltero y el borracho, ¿no? O sea, el borracho, que sí, que durante años se ha tomado cientos de litros de alcohol, cientos, ¿no? Y ve de pronto una caguama sudadita, ¿no? Y tiene sed y no se te antoja. Y ahí, ¿cuántas veces tu débil voluntad iba así y estaba, ¿no? Y ya la tomabas y te la tomabas, ¿no? Porque no tenías la fuerza para decir no. Cada ser humano teníamos, los que son regenerados, teníamos pecados dominantes. Ahora la pregunta es, ¿cuánta fuerza se necesita para decirle no a un pecado dominante? ¿Cuánta fuerza se necesita para decirle no a un pecado dominante? Una dosis extraordinaria que la mayor parte de veces no tenemos. Si no eres cristiano, caes y vuelves a caer y vuelves a caer. En algún grupo anónimo por ahí llaman los recaídos, ¿no? Pero hermano, el verdadero creyente que se mantiene atado, conectado a la fuente de poder, se da cuenta que hay momentos en que le dicen no a ese pecado dominante. Y dicen, ¿qué? Yo le dije que no. Yo dije no, hasta te sorprendes, porque bíblicamente empiezas a tener victoria sobre ese pecado. Esa conducta pecaminosa que te causaba daño, problemas con tu esposa, con tu esposo, problemas con tus hijos, problemas con tus padres, problemas de salud. Y él es cierto, así como una cantante que decía, hoy voy a cambiar. Y nunca cambiaba la pobre, ¿no? O sea, y dice, no, sí, hoy voy a cambiar y no, hoy voy a decir que no. Son las 9 de la noche y estás ahí metiendo tu pecado. Hermanos, ¿cuánta fuerza se necesita para decirle no a los pecados dominantes? Por eso, la ilustración de Juan Bunyan es que hay una persona que a ese fuego le está echando cubetas de agua, causándote problemas, apagar la fuerza que tú y yo tenemos,
pero aparte el demonio echándole cubiertas para pagar. Y hay días que dicen, no puedo, hoy no, tengo la pila baja, ¿no? Pues aliméntate bien, no, dices que no me refiero a esa fuerza. Mi cuerpo está fuerte, pero es muy fuerte esa tentación, es muy fuerte el deseo de vengarme, de odiarme, de amargarme, es muy fuerte el deseo de cometer aquel delito, ese otro delito, es muy fuerte. Tengo la pila muy baja, a eso se refiere, que Dios, Espíritu Santo, dentro del creyente, es una fuerza, un poder que no se puede apagar. Y la pregunta de los 64,000, hermano, ¿cómo le hago para no apagar eso? Es bien sencillo. Y los que lo viven saben a qué me refiero. Una vida de comunión con Dios. Si tú lees, memorizas y estudias la Biblia, si tú oras a Dios y obedeces a Dios, esas tres cosas fortalecen tu vida y te dan la fuerza que necesitas. Y conocemos personas que leen la Biblia más de todos nosotros juntos, pero no la creen. Aquí es donde el creyente necesita venir a la Biblia con la fe de creer a Dios, creer a su palabra, y en ese momento empieza a operar en ti su palabra. No sé cuántos de ustedes experimentan eso, de que hoy leíste con el corazón y con fe un pasaje y se te queda ese tiempo ese pasaje, ¿no? Y ese pasaje lo relacionas con lo que está pasando en tu vida. Y ese pasaje lo relacionas con alguna situación adversa que estás viviendo. Porque es la Biblia hablando en ti. Porque en ese momento la conciencia y Dios Espíritu Santo trae a tu cabeza lo que leíste y lo que creíste a Dios. Allí es donde empieza a venir esa fuente de energía. ¿Por qué? Porque estás creyendo a Dios. ¿Cómo es que empiezas a apagar ese fuego? No lees, no oras, no obedeces. Tú misma, estás apagando ese fuego. Tú mismo. Por eso es que así de sencillo es esto. No tienes que ir a un contacto y meter los ojos ahí para que te dices, no, hermano. Esto opera en sentido espiritual. Por eso, esos textos que constantemente hay en la Biblia nos llevan a esos principios. Por eso el texto que vimos ahorita, ¿no? De Timoteo, de Timoteo capítulo 1, regresamos para allá. Le dice Pablo a Timoteo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avives, no dejes que se apague. No, o sea, échale más leña, échale más oración, échale más lectura bíblica, cree más, confía más en Dios, sirve más a Dios, agrega la leña y el fuego empezará a arder. Entonces, hermanos, una de las cosas importantes de la Biblia es que Dios siempre hace descender el fuego, siempre. ¿Se acuerdan de Elías cuando enfrenta con los falsos profetas de Baal? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo derramar fuego del cielo que consumió el holocausto. Sobre Sodoma y Gomorra, Dios hizo descender fuego del cielo. En Pentecostés, Dios hizo descender fuego del cielo. Y cada fuego tiene un propósito. En el creyente, cuando empiezas a leer la Biblia con el corazón, con el alma, y la crees, y empiezas a orar conforme a lo que tú escuchaste y leíste,
y empiezas a obedecer eso que leíste y creíste, no tienes idea de la fortaleza que hay en tu vida. Yo nada más quiero recordarte que si Dios te da 60 años de vida y hoy tienes 15, 20, ¿cuántos momentos difíciles te faltan por vivir? La pregunta es, ¿en las fuerzas de quién vas a vivir? ¿O tu mamá es eterna? ¿O tu papá es eterno? ¿En la fuerza de quién nos vas a vivir? Por eso, hermanos, esta fuente de energía adicional la necesitamos todos los días. Cuando se levanta un Goliat en tu vida, ¿no? Y si eres de los que se les corre el rímel o se les corre el maquillaje, y hay hombres que se ponen ahí a temblar y es muy grande la prueba. No es muy grande la prueba, eres muy pequeño tú. Eres muy pequeño. ¿Sí? Hermanos, hay personas que han enfrentado Goliats y Goliats en su vida. O sea, adversarios, enemigos grandes que tienes que enfrentar. Y a veces se junta un Goliat, 2 Goliates, 5 Goliates contra ti. En la fuerza de quién lo vas a enfrentar. A un jovencito llamado David, que fue y enfrentó. Del otro lado estaba el ejército de Israel, más el rey Saúl, y un joven enfrentó al Goliat. Por eso, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo si hay un Goliat en nuestra vida? Un problema, una situación adversa, un problema que sientes que te aplaza y en ese momento se te corre el límite. Oh, la esposa no te voltea y te dice, para eso me gustaba. Ahí está ching, es que ¿qué? Hermanos, el profeta Esdras, cuando empieza la reconstrucción del pueblo de Israel, la reconstrucción de Jerusalén, y de pronto se levantan enemigos y Esdras se pone a llorar, y el pueblo va con él. El pueblo se dirige a Esdras y le dice, levántate, esa es tu obligación, esfuérzate y seguiremos contigo. Levántate, esa es tu obligación. Eres jefe de familia, levántate. Ahí está todo chillando, ¿no? Así lo dice Esdras. Por eso el pueblo dice, levántate, esa es tu obligación, esfuérzate y estaremos contigo. La gente no sigue a débiles, a chillones, a fragilitos, no, hermano. A estar al frente de algo sagrado, como es un matrimonio, una iglesia, algo sagrado. Levántate. Ya rato te vas a meterse ahí abajo de ese árbol y te vas a chillar. Tú solo y Dios. Mientras levántate. Por eso, hermanos, esta fuerza, este poder lo podemos ver en muchos cristianos en la Biblia. Sí, de los que me gustan mucho es Caleb, que ya de viejito, cuando les están entregando toda la tierra prometida, dice Caleb, a mí viven en aquel monte donde viven los Goliates. ¿Qué? ¿Ya estás viejito? ¿Quién se ha dado de edades? A mí viven en aquel monte. Le entregan el monte donde viven todos los gigantes, los Goliates, y los aniquila y ahí pone su casa. Hermanos, Caleb vivía bajo la fuerza de Dios. Caleb sabía que era Dios el que iba a hacer una situación para quitar a toda esa gente. Pero ¿cuál es el problema? Quiero demostrar un poco más. Si tú no lees la Biblia, si tú no conoces al Dios de la Biblia, si tú no conoces sus atributos, ¿qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿De dónde lo hace? ¿De qué lo hace? O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Por ejemplo, ahorita estoy sacando uno de los pasajes más popularmente conocidos, David y Goliat. Este hombre,
con el fuego de Dios avivado, se enfrenta a un Goliat. Y tú dices, a ver, Dios, yo tengo muchos Goliats enfrente. Sí, ya lo sé. ¿Y cómo los puedo enfrentar? Bueno, David dice, cuando platica con el rey Saúl, que dice, yo voy a desafiar a Goliat. Y le dice Saúl, ¿cómo crees? Estás bien jovencito. No, dice David, yo he enfrentado a leones, he enfrentado a osos, y ese filisteo incircunciso hoy duerme muerto. Pero hay algo más importante que ahora que empecemos la serie de David a estudiarla, es el celo que tenía David. Ese filisteo incircunciso blasfemaba contra el nombre de Dios. David lo manda a su papá para llevarle noche a sus hermanos que estaban ahí en la guerra. Llega y escucha a ese incircunciso blasfemar contra el nombre de Dios. Y David se indigna, ¿cómo? ¿Qué? Y voltea y todo el ejército ahí se estaba retocando su línea y su maquillaje porque estaba llorando. Y ese celo del honor de Dios provoca que él vaya y enfrente a ese Goliat. Este hombre dice, cuando venía un león, yo defendía mis ovejas. Cuando venía un oso, yo defendía mis ovejas. Dios me preservó. Él ya había visto, porque conocía al Dios de la Biblia. Y dice, también me librará de ese filisteo incircunciso. No es una ocurrencia de David. Él tenía el fuego, vamos a llamar, esa fuerza. Vivía con una fuerza especial de Dios. Nada lo cansaba, nada lo derrotaba, nada. Y así, hermanos, por ejemplo, otro, Moisés, cuando tiene el mar muerto, el mar rojo, enfrente. Recuerden, viene Moisés y más de 1 millón de judíos que salen de Egipto, después de las 10 plagas de Egipto, van liderando Moisés y todos los cientos de miles atrás de él. Llega y está el mar rojo. De este lado estaba el desierto, del lado derecho. Del otro lado había pueblos que aborrecían a los judíos. Y atrás venía Faraón persiguiendo a los judíos para matarlos. Estaban en el callejón sin salida. En el callejón sin salida. En ese momento, otra vez, el hombre beta, lo que llaman actualmente, dice: ¿y para qué vamos a hacerlo? Dios, sabiendo que a veces hay situaciones que nos llevan al callejón sin salida, le dice a Moisés: número uno, no temáis. Número 2, estad firmes. Y número 3, ved la salvación de Jehová. 365 veces aparece la frase: no temáis. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si tú leyeras la Biblia, si la estudiaras, sabías que hay un Dios que es tu Padre Celestial, que guarda, protege, sustenta, preserva a sus hijos. Y así como un papá va a impedir que alguien les haga daño a sus hijos, así es Dios con sus hijos, no con los simpatizantes, calientasillas, domineros, sugestionados, no, con sus hijos. Y tú dices: tengo muchos Goliats. Número 1, hijo, ¿qué pasó? Número 1, no temas, está quieto, de la salvación. Número 2, estoy enfrente del mar rojo. Número 1, no temas, está quieto, de la salvación. O sea, yo me encargo de hacer esto, tú te encargas, número 1, de que la fe tiene un enemigo número 1. ¿Cuál? El miedo. El miedo. Hermanos, a un hombre muy poderoso, que sea maestro de boxeo, maestro de todas esas artes marciales,
Si de pronto le tiene miedo al adversario, aunque tenga 30 kilos menos, le va a dar una golpiza y lo va a mandar al hospital. El miedo te quita la fuerza, el miedo te hace débil, el miedo minimiza, apaga tus facultades de defensa. El miedo te acaba. Por eso, número uno, no temas. La mayor parte de veces que has fracasado es porque tenías miedo. Analízalo. ¿Pero por qué tenías miedo? Porque no conoces al Dios de la Biblia. No lo conoces. Ante las murallas de Jericó, que se cayeron solitas, ante guerras con los asirios. Hermanos, Dios preservó a su pueblo siempre. Por eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? La fuente de energía que tú y yo necesitamos es que vayamos a su palabra. Vayamos a su palabra. Ruegues a Dios por lo que entendiste ese día y obedezcas. Esto es la fórmula para que tu vida sea fortalecida. Pero no lees, no oras, no obedeces. Tú mismo estás apagando ese fuego. Por eso es importante entender que es Dios y solo Dios el fuego que no se apaga. Es Dios el que hace encender el fuego. Es Dios el que derrama su fuego desde arriba. Por eso, quiero que en el libro de Cantares veamos que esta frase es una frase muy judía, ¿no? El fuego que no se apaga. Esta frase es muy judía porque en el libro de Cantares, la Sulamita, que era la novia esposa de Salomón en ese momento, le dice, entonces es una frase que se usa en muchas bodas cristianas. Dice Cantares, capítulo 8, versículo 6. Le dice la muchacha al novio: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas de fuego, fuertes llamas. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Entonces, en el creyente, este fuego está ahí en el piso, y donde está la base de la pared. Ahí hay un fuego. Donde el demonio dice: ay, sí, mucha fuerza, y ahora hay un cubetazo, ¿no? Una tentación, ¿qué es? Un cubetazo. Se llega ante una situación adversa, ¡pum! Tener miedo, cubetazo. Hermanos, que el demonio te siempre miedo. Te utilizó, que le vas a predicar a una persona y su personalidad, o su puesto, o su jerarquía en el gobierno te da miedo. Mejor regresate a tu casa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vas a ser un ridículo. Es que el Señor, buenas tardes, ¿ha escuchado hablar de Cristo? ¿Ha escuchado hablar de Cristo? Hermanos, cuando tienes miedo, a veces el demonio, con un vasito de agua, ya te apagó. Al rey David le echaron un rotoplas para apagarlo. Era muy peligroso para el reino del demonio. Y no soportó la tentación y cayó en una tentación. Al rey Salomón le trajeron una pipa y lo rociaron con agua para apagarlo. El demonio va a usar todo lo que se pueda para apagarte y vivas viviendo en cenizas, apagado en cenizas, y así vas a morir apagado. Pero es solamente Dios el
¿Cuántos videos hemos visto? Que cuando tú apagas una vela, ¿no? Ya la apagas y hay un minutito. Pero si te has dado cuenta que le pones un cerillo al minutito y vuelve a prender. Bueno, exactamente, es lo que muchas veces Dios hace. Aparentemente esa vela está apagada y lo único que está subiendo es un hilo. Pero pone un cerillo al hilo y se vuelve a prender. Por eso el Hijo de Dios restaura al creyente, le vuelve a dar la energía. ¿Cómo le da la energía? Pues que va a la Biblia, la lee, la estudia, la memoriza y la pone en práctica. Y cuando se da cuenta, tiene fuerzas para decirle no a la tentación, tiene soluciones que nunca se le ve. Dice, oye, si lo hacemos así, tiene respuestas. Su vida empieza a tener dirección, propósito, sentido. Su vida empieza a tener valor. Porque es Dios ahora avivando. Por eso, una de las oraciones que hay en la Biblia, en el libro de Habacuc, por favor. Habacuc nos da una dice Habacuc, capítulo 3, por favor. Habacuc, capítulo 3, y esta, ojalá sea la oración de muchos de ustedes cuando venimos a orar por las cosas de Dios. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra. Este versículo es un versículo que se predicó hace cientos de años, porque de pronto, hermanos, en un poblado, la gente predicaba el Evangelio, y había muchas conversiones. Muchas personas dejaban su religión y abrazaban la fe cristiana, abrazaban la obra de Cristo, creían en el Evangelio. Y de pronto la iglesia de 30 personas había 200. Y luego había un pastor, dos pastores en la iglesia, en el pueblo. Y de pronto todo el pueblo estaba ya en la predicación. ¿Qué pasó aquí? Dios había avivado. ¿A qué me refiero? Que lo que Dios podía haber hecho en 100 años, lo hizo en un año. Y fueron convertidos todos. De pronto, si cada cristiano es un carboncito prendido, imagínense la hoguera de todo el pueblo prendido. A eso se refiere, aviva. Señor, que la iglesia cristiana fundamental de Irapuato, avívala. Danos los convertidos de Irapuato, ponnos en contacto con ellos. Danos el privilegio de servirte. Aviva tu obra. Por eso, esta presencia de Dios Espíritu Santo purifica al creyente para que sea útil, ¿no? Purifica al creyente, le da fuerza, energía, fortaleza. Dios Espíritu Santo enciende una fe encendida, enciende el arrepentimiento que lo tienes apagado, por eso no se has arrepentido. El todo arrepentimiento bíblico, ¿no? Enciende el evangelismo en tu vida, enciende el servicio, ¿no? Mucha gente va a la iglesia y se sienta para ser servidos, no hay problema, nosotros nos servimos, no, pero ahora es el equipo de ayudar, ¿cómo puedo servir? ¿No? Enciende el servicio, enciende el gozo, te das cuenta que estás contento, alegre, a pesar de que hay situaciones adversas, enciende las convicciones. Otra persona convertida
vida por la gracia de Dios, otra persona de tal manera, hermanos, que Dios enciende su obra, escucha, para que no se apague su obra. No lo hace tanto por ti, por mí, lo hace para que la obra de Dios, la predicación del reino de Dios, la predicación del evangelio, la predicación de que Dios, que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados, no se apague. Que la iglesia esté ardiendo, que sea una hoguera, que tú y yo ardamos. Y obviamente vas a ser criticado por el apagado. Ay, fanáticos, ay, exagerados, ridículos. El apagado siempre va a criticar todo. Es así como el mediocre siempre está atacando y criticando. No, hermanos, que ardamos, que Dios encienda mi fe, que Dios encienda la luz en mi camino, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer todo esto? Porque somos bien débiles. Un poquito de miedo, ¡pum! Ya te apagaste, ¿no? Un poquito de tentaciones, ¡pum! Ya te quedan inútil, ¿no? Y es el demonio buscando hacerte inútil. Que no vengas a la salvación, o que ya tienes que seas inútil en el reino de Dios. Siempre estás bien ocupado, ¿no? Por eso, nos damos cuenta, hermanos, que este fuego que nos está ilustrando el hermano Jeremías es un fuego que no se puede apagar porque es inextinguible. El día que a Dios se le acaben las fuerzas, a ese día se acaba ese fuego, ¿no? Esa fuente de fuerzas. ¿Por qué? Porque es Dios, es el único Dios verdadero. Y hermanos, voy a estar ya repitiendo de aquí a que me muera yo, porque es el título que Cristo le da a Dios en Juan 17:3. El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Así llama a Cristo a su Padre. Y es el único Dios verdadero. La fuente inagotable, inextinguible. Porque tú y yo tenemos una pila que fácilmente se acaba. Tiene como 8 meses que me compré este celular y ya a mediodía empieza a bajarse mucho la pila. Yo dije, no se llamará un buen completo este celular, ¿no? Pues hermano, voy a tener que comprar otro, ¿no? Pero ayer hablaba con compañeros de trabajo donde me decía que hay un celular que me dio 3 días la pila y digo, no quiero uno de esos, ¿no? Hermanos, exactamente estos celulares que traemos la pila baja y ya con 2 horas de trabajo me decían, con 4 horas de trabajo me está sacando la lengua. Hermanos, en esta vida ya hay muchas niñas, sean hombres de verdad, hombres masculinos, hombres, ¿no? Que saquen adelante a sus familias, que tengan que hacer lo que tienen que hacer por el buen camino para salir adelante. Pero hermanos, por eso este fuego solamente inicia con Dios. Y es, otra vez, en la oración, en la lectura, en el estudio, en la memorización de la Biblia. Esa es una ayuda divina para no distraernos en cosas que no tienen sentido. Dios fortalece esas áreas para que no pierdas el tiempo. Y hermanos, yo ya estoy en una posición en la que no me gusta perder el tiempo. ¿No? Llegas a una edad donde dices, no, eso es perder el tiempo, no. En las cosas especiales de Dios, cuentas conmigo para todo. En cosas para perder el tiempo, no. Por eso, esta gracia te ayuda a concentrarte en lo verdaderamente valioso. Y aquí te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es mejor en esta vida? ¿Qué es mejor? ¿Ser rico o ser valioso? ¿Ser rica o ser valiosa? Hermanos, hay muchos ricos, hay muchos millonarios, pero hay pocos hombres valiosos, hay pocas mujeres valiosas. Ese es más importante en esta vida. Al valioso va a doler su ausencia.
El millonario, claro, que siga a los hijos, o que siga un fideicomiso, lo que sea, ¿no? Valioso, hermano. El fuego te ayuda a concentrarte en lo valioso, en lo importante. Te ayuda a concentrarte en el crecimiento espiritual. El fuego te ayuda a crecer en sabiduría, a crecer en inteligencia. El fuego enriquece tu vida espiritual alrededor de ti. Este fuego es fuente de vida para muchas virtudes tuyas y de tu familia. ¿Cuántas, hermanos? Déjenme relacionarla con un matrimonio. Cuando el fuego, la pasión entre mamá y papá se va apagando, ¿no? La indiferencia, el silencio, la soledad, la distancia entre los dos hasta que termina un divorcio, ¿no? ¿Cómo empezó? Apagándose ciertas cosas. Se apagó la comunicación, se apagó el valor, se apagó la vida sexual, se apagó la economía, se apagó los momentos familiares. Ninguno de los dos luchó. ¿Sí? Así pasa con el Dios verdadero. Te empiezas a apagar. ¿Sí? Por eso, este fuego prioriza las cosas espirituales de Dios en tu vida. Este fuego pone primero a Dios y luego lo material. Primero a Dios y luego lo material. Primero Dios y luego lo material. Por eso, les decía el otro día de alinear nuestra vida. ¿Se acuerdan que vimos un poco la palabra alinear con el ejemplo de las llantas? ¿Sí se acuerdan? Alineas tu vida. Les decía yo a ustedes que hace muchos años, bajando las cumbres de Aconsigo, ya para llegar a Orizaba, iba yo dando vueltas, son de bajadas así, casi 90 grados. Luego agarro una recta y voy en la recta y veo un tope y freno. Y en aquella época traía un Atlántico y el amarró el motor y la llanta quedó así y está así, ¿no? Hermanos, pero a veces no solamente estás desalineado con las llantas delanteras, sino con las traseras. Alinear tu vida es que vayas en la misma dirección que Dios te puso. La llama, el fuego, avivar su obra, alinea lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas, lo que escuchas. Porque si tu vida es, piensas bonito, piensas rete bonito y sientes rete bonito, pero escoges lo contrario. Más adelante vamos a encontrar un personaje que se llama Ablanquín, dice Peregrino, habla bien, pero vive bien mal. No está alineado, ¿no? Hermanos, hay hombres, hay mujeres que hablan bien, pero viven mal. Por eso este fuego alinea tu vida. Este fuego le da dirección a tu vida. Este fuego le da propósito a tu vida. Este fuego le da valor a tu vida. Les decía, y hacía una pregunta al joven que les acompaña hoy, a Max. Le decía yo, oye Max, ¿en esta vida todo cumple su propósito? ¿La luna cumple su propósito? Sí. ¿El aire? Sí. ¿Los animalitos? Sí. ¿Las bacterias y los microbios? Sí. Y le digo, ¿y tú? O sea, ¿qué? Pero si no sé para qué vine a este mundo, y yo creo que vine para estas cosas, a eso es lo que tú crees. Ya le preguntaste a tu dueño, ya le preguntaste al que te hizo, ¿para qué te hizo? Para que cumplas tu propósito. Y estas cosas así de simples es lo que hace este fuego. Cuando te muestra para qué te hizo,
¿Cuáles son las 5 cosas más importantes de la vida de cualquier ser humano? Tu vida empieza a tener dirección, propósito, sentido, valor. Porque ya sabes para qué Dios te da el oxígeno que todos los días respiras. Por eso, esta palabra avivar, ¿qué es lo que hace en la reforma de avivar? Bueno, número 1, da más intensidad a algo. Más intensidad. Tu vida tiene más intensidad. Tus valores, tus principios, tu fe, tu arrepentimiento, tu ministerio, tu gozo, tu consagración tiene más intensidad. ¿Qué más hace este fuego? Le da más vida a lo que toca. Tu vida, tu matrimonio tiene más vida. Tu relación con Dios tiene más vida. Tu fe tiene más vida. No solamente eso, le da más intensidad y propósito a lo que haces. Más brillo, aumenta la llama. Y una de las cosas de avivar es que a los colores se les da más intensidad. Tu vida la ves mejor, brilla más. Hermanos, hay muchas veces que tu color favorito, pintas tu casa y hasta te sientes más a gusto porque está en tu color favorito. Y aparte avivas más ese color, se ve más bonito. Porque no solamente eso, cuando ves ese abuelito, vas adelante del abuelito y te dice tu abuelito, hijo, aviva el paso, acelera más. O sea, esta palabra avivar implica muchas acciones que van en tu vida. Y hay mucha gente apagada, mediocre, sin valores, sin propósitos, sin sentido, sin ambiciones, hermano, apagada. Apagados. Pero aún hay esperanza. Se puede sacar fuego de las cenizas. Esa vela que la apagas y hay el humito, ponle un cerillo y te vas a dar cuenta cómo ese humito se vuelve a encender y se vuelve a conectar a la velita. Estaba apagado. Hermanos, es lo que Dios tiene que hacer con muchos de sus hijos. Sacar fuego de las cenizas, avivarlos, que vuelvan a estar íntegros, completos, que sirvan. Por eso, repito, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿Te acuerdas de esto de la zarza que vio Moisés en Éxodo capítulo 3, en los primeros 5 versículos? La zarza que ardía y no se consumía. ¿No? Por eso dices, es que no me imagino un fuego que las aguas no la pueden apagar. Sí, te voy a ayudar. ¿No has visto las imágenes de un volcán cuando nace en el fondo del mar? Que está la llama de la lava ardiendo abajo del mar y no se apaga. Exactamente. Está surgiendo la lava, ardiendo y el fuego no la apaga. Así puede ser Dios Espíritu Santo en tu vida. Dios te da a través de ayudar nuevas fuerzas, nueva energía, un nuevo poder. Esa es la explicación de por qué no te das por vencido. Esa es la explicación de por qué no cedes. Esa es la explicación de por qué perseveras hasta el fin. Dios necesita darle a cada cristiano verdadero ese poder para que se mantenga en los valles, en las crestas, ante adversarios, obstáculos, en el valle de la muerte, en obstáculos, en guerras que te hagan mantenerte para seguir avanzando. Así es esta vida en Cristo Jesús y también muchas veces en la vida cotidiana, en el trabajo, de familiares, con los amigos, con los vecinos. Pero no sé si hoy en esta mañana estás apagado, ¿no? Por eso suplícale a Dios que avive su obra en ti, que incremente esta arma que es la gracia, para que se incremente tu gozo, tu fe, tu arrepentimiento,
para que despiertes, que avive esa llama en ti, que ardas, ¿sí? Pero eres el principal bombero contra ti. Tú estás apagando tu propia llama. No, hermanos. ¿Cuáles son los sinónimos de avivar? Número 1, animar. Número 2, estimular. Número 3, acelerar. Número 4, atizar. Número 5, encender. Pero no solamente eso. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Ahí vamos a entender más cosas. Romanos 8. ¿Cómo es que también esa llama se mantiene encendida en ti? Romanos 8. La Biblia, en el Evangelio de Juan, dice que los que guardan su palabra, dice Cristo, que los que guardan su palabra, dice Cristo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. ¿Qué? El que guarda mi palabra, mi Padre y yo, dice Cristo, vendremos y haremos morada con ustedes. Dice 1 Corintios 3:16, vosotros sois templos del Espíritu Santo. O sea, dentro del creyente, dentro del verdadero creyente, vive Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que ahorita tu lógica y tu razonamiento, ¿qué? Está mal, ese Biblia está mal. Bueno, yo le creo a la Biblia. ¿Cómo le hace? Aunque me lo explicaran, no entendería yo, ¿verdad? Pero bueno, ahora, dice Romanos 8 para que veas por qué el cristiano recibe una fuerza de este tamaño, de este poder. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, lo que estábamos diciendo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace Dios, Espíritu Santo, dentro de ti? Ruega al Padre con gemidos indecibles. O sea, ¿qué es eso de gemidos indecibles? Cuando hay sollozo, cuando hay llanto, cuando hay súplica. Esa frase, esas palabras donde no salen de tu garganta y suenan raro porque aquí tienes un nudo en el pescuezo. Dios, Espíritu Santo, intercediendo por ti ante el Padre. Esto es lo que estamos viendo, el fuego que no se apaga. Pero segundo, allí mismo en el capítulo 8, dice, versículo 34, vamos a leer desde el versículo 32 para entender más. Dice, está hablando del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Ah, caray! A ver, Espíritu Santo y el Hijo intercediendo por mí, che, sobre todo cuando tienes la pila baja, cuando estás enfrente de un Goliat, cuando estás enfrente del Mar Rojo, cuando estás enfrente de una adversidad laboral, física, de salud, ante un quirófano, ante un ministerio público, ruégale, suplícale, implórale, ve ante él, ve al trono de su gracia, que Dios avive ese fuego para que puedas enfrentar en medio de ese fuego y pasar en el valle de la muerte y salir adelante.
Ya basta de que se te corra el rímel. Sé hombre, dice la Biblia, portaos varonilmente. Y eso se refiere al hombre construido con fortaleza, con fe, con arrepentimiento, con la gracia de Dios. Aquí no es tu cuerpo musculoso, aquí son músculos espirituales, una gran fe, un gran gozo, una gran conciencia, un gran corazón nuevo, una nueva confianza en Dios. Aquí no son cuerpos, hermano, aquí no son peces, aquí es la fortaleza de Dios Espíritu Santo. Porque si tu llama es la de un cerillito, hermano, pues yo soy prendido, miren, soy cerillito, pero estoy prendido. ¿Saben cuál es la palabra que se usaba para Juan el Bautista? Y Cristo la usó. Dice, él era antorcha, un palo grueso con una llama así como de pelota de básquetbol grandota iluminando. Antorcha, que era la llama más alta en aquella época de la noche. Ok, si te conformas con tu llamita de cerillito, está bien, pero de ese tamaño van a ser la fuerza que tengas, porque tu consagración o tu falta de consagración determina la fuerza. Por eso, hermanos, hay dos personas intercediendo para que el fuego no falte. ¿Cuáles son, rápidamente ya para dirigirnos al final, las cosas que te apagan? Las cosas que andas ahí, ya el humito está saliendo, ya te quedas apagado. Bueno, la duda. Cada vez que dices, no tengo fuerza, pila baja, no puedo, es que estoy débil, es que no sé qué hacer, no tengo ganas, ya no puedo luchar, ya no puedo seguir adelante, me siento débil, tengo miedo, soy incapaz de algo así, nunca lo he hecho. Es que, hermano, no puedo, ya toqué fondo. Hermano, tengo muchos problemas, y así como dijo usted, tengo muchos problemas. Me siento derrotado. Y otra vez, te falta leer la Biblia 365 veces la Biblia, casi una por cada día, ¿no? No temáis, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Dios se lo dijo a Moisés. Hermanos, sobre los lomos de Moisés estaba la vida de cientos de miles de judíos. Lo que él hiciera o no hiciera iba a afectar a todo ese pueblo. Y Moisés cree a Dios. Número uno, no tengas miedo. Señor, sí tengo miedo. No tengas miedo. Dos, estar quieto. No empieces a ir por aquí y por allá y me precipito y me adelanto y tengo esa correccia y tengo esta idea. Estar quieto. Y número tres, mira, ver la salvación de Jehová. Hace muchos años, hace 25 años, vi un sermón que mi esposa me lo recuerda constantemente. Y se los voy a compartir a los hermanos de mesa. Se llama La Tercera Respuesta. Llegan con Cristo y le dicen, Señor, ¿es lícito dar impuestos al César? Si decía que no, sublevación. Si decía que sí, traidor, está apoyando al pueblo romano, mala onda, ¿no? Dice, la tercera respuesta, dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es de César. Le llevan a una mujer encontrada en adulterio. La ley decía que la adúltera y el adúltero tenían que ser apedreados. Y le dicen,
Señor, esta mujer fue encontrada en el mismo hecho del adulterio. ¿Tú qué dices? Si decía que la apedrearan, ¿ese es el líder de ustedes? ¿Ese es el líder? Y si decía que no, estaban violando la ley de Moisés. Y siempre Dios tiene una tercera respuesta. ¿Cuál es? El que esté libre de culpa, hágale la primera piedra. Y dice que cada uno acusado por su conciencia se retiró. Cristo estaba escribiendo en el suelo. Se voltea y le dice, se ve que no hay nadie, dice, ninguno te acusó. Y ella ahí, no Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una tercera respuesta. En ese sermón saqué muchos ejemplos de la tercera respuesta. ¿A qué me refiero? En ese momento Moisés, número 1, se van a ahogar todos si seguimos en el Mar Rojo. Número 2, el desierto, vamos a morirnos ahí todos en el desierto. Y número 3, pueblos enemigos de Dios. Y atrás tiene el ejército de Faraón armados hasta los dientes. Ve la salvación de Jehová. Y pronto ustedes saben, se abre el Mar Rojo. La tercera respuesta. Por eso, entiende tu lógica, siéntela y que vea. Tu razonamiento, siéntalo y que vea. Tus emociones, es que siento que eso está mal, es que siento que tenemos que hacer algo. Dios dice, número 1, no temas, divórciate del miedo. 2, no improvises, estás quieto y ora. Contempla lo que Dios va, cómo va a resolver ese problema. Porque, hermanos, luego no activamos aquí lo que déjame buscar la solución. ¿Cómo resuelvo esto? Hermanos, una de las cosas más hermosas es reconocer que ni tú ni yo tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Cuando está pasando esto, ¿qué está haciendo Dios? Avivando el fuego para creerle a Dios en su tercera respuesta. Avivando el fuego. Esto es hermoso, hermanos. Es hermoso. Por eso, la persona no lee, no estudia, no ora, no obedece. Poco a poco le pasa cuando el barco empieza a levantar el ancla. Hebreos capítulo 2, por favor. Ya nos estamos dirigiendo al final. Hebreos capítulo 2. Y así le pasa a mucha gente que va a las iglesias. Dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pon atención a lo que escuchas de la palabra de Dios. Si no pones atención, te vas a empezar a deslizar. ¿A qué se refiere eso? Cuando un barco llega a puerto, sueltan las anclas, para que las anclas le den un tipo de fijación subterránea, para que aunque el barco se mueva, el ancla lo mantiene en el mismo lugar. Bueno, por eso Cristo, dice la Biblia, es el ancla de nuestra fe. Llega el barco, sueltan las anclas y ahí se queda. Pero si este barco, como aquellas personas que no creen a Dios, si este barco que no tiene anclas, como aquellas personas que no temen a Dios, no, llegan a puerto y no tienen ancla, y adentro está la fiesta aquí, y toda la noche va, y el barco se va deslizando sin que se den cuenta, es imperceptible. A la mera hora amanece, a las 11 de la noche despiertan y estamos en el alto del barco. No se ve tierra, ¿qué pasó? Te deslizaste por no tener ancla. Cristo es el ancla que te fija en el lugar correcto de la vida.
Y te vas deslizando hacia las drogas, hacia los crímenes, hacia los delincuentes, hacia vagos. Hermano, ya te das cuenta cuando muchas veces ya es más tarde. Entonces, y uno de los momentos más difíciles, cuando la persona empieza a percibir que su vida se está apagando, cuando viven los problemas. Fíjate, cuando todo nos va bien, ¿sentimos a Dios? Sí. No, Dios me está bendiciendo. No, Dios te guardó. No, Dios te protegió. No, sí. Dios se suba ahí la mano de Dios. Pero cuando las cosas van mal, pareciera que se nos olvidó de Dios. No, hermanos, no. El creyente tiene un Padre amoroso que siempre está buscando nuestro propio bien. Y aquí quiero retomar una frase de Job. Job le dice a su esposa, cuando dice, maldice a Dios y muere, la esposa de Job, que gran ayuda idónea, ¿no? Maldice a Dios y muere. Bueno, le dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Recibiremos de Dios el bien y el mal no. O sea, Dios, discúlpame, pero a mí, uno viene para acá, bendice aquí, bendice allá, bendice allá, ¿te estás hablando? ¿Qué? ¿Crees que Dios es criado? Y a veces, hermanos, Dios decide periodos donde de pronto las cosas no salen como queremos. Y muchas veces nos mete al gimnasio de la paciencia, de la prudencia, del discernimiento, de la sagacidad, de la sabiduría, para que ejercitemos muchas cosas que nos faltaba ejercitar. ¿O no le pasa así? Cuando tú vas al gimnasio con tu entrenador, ¡hey! Hay que hacer pierna. Tienes que hacer pierna, ¿no? O tienes que hacer espalda, o tienes que hacer no, porque ya has hecho mucho este ejercicio, te falta pierna. A veces, hermanos, así Dios nos trata. Nos mete al gimnasio y sales de ahí y no puedes ni caminar. Porque te puso a hacer pierna. A veces Dios nos pone a ejercitar la paciencia, a ejercitar muchas cosas. Por eso, hermanos, no sé cómo esté tu llama. No sé si es una llama de un cerillito, no lo sé. No lo sé si esa llama ya es de una vela, de una antorcha, de una hoguera. No lo sé. Fíjate, te quiero hacer una pregunta. ¿De qué tamaño era la llama del apóstol Pablo? ¿De qué tamaño era la llama de David antes de saber? ¿De qué tamaño era la fe de Moisés? ¿De qué tamaño era la fe de Josué? ¿De qué tamaño es tu llama? Podríamos dar vergüenza, ¿no? Y si a lo mejor nunca te han encendido, es importante antes de que se apague. Cuando se apague esa llama, yo a veces me pongo a pensar, cuando mi voz se apague, mi último sermón, mi vida se apague, mis fuerzas se apaguen para morir, ya no hay regreso. Cuando tu vida se apague y estés unos momentos antes de tu concéntrate y dices, Dios, avívame. No, perdiste mucho tiempo. Por eso, hermanos, esta gracia, la gracia, esa bendición para que entiendas aún lo que no se puede entender. Esta gracia para que entiendas que Dios siempre busca el bien de sus hijos. Aunque tu hijo te mire con cara de coraje y así de que te quiere hacer algo, hijo, abre la boca, es por tu bien. No, mamá, no.
se llama dentista y te va a sacar esa muela que no te dejó dormir anoche. Y el hijo no entiende por qué mamá está allí y está permitiendo que ese señor de blanco me esté causando dolor. Es por tu bien, hijo. Aquí estoy. Te estoy haciendo un bien. No te está dañando. Hay dolor, sí, pero no te está haciendo daño este señor. Es por tu propio bien. Y a veces Dios nos lleva al dentista de la vida, al gimnasio de la vida. Y Dios, este Dios que es un Padre amoroso, está buscando tu bien. Pero con ese dolor y ese coraje contra Dios, apagas tú el fuego, hermanos. No. Dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que aparentemente no entiendes, las vas a entender y te vas a dar cuenta que era para tu bien. Pero te concentras más en las circunstancias adversas que en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Porque no lo conoces. Y ya para ahora sí, para dirigiros al final. ¿Qué mal le hizo Dios a Noé? Ninguno. ¿Qué mal le hizo Dios a Abraham? Ustedes conocen las historias. Ninguno. ¿Qué mal Dios le hizo a José, el de la Biblia? Ninguno. ¿Qué mal le hizo Dios a Moisés? Ninguno. ¿Qué mal le hizo Dios a Josué, el de la Biblia? Ninguno. ¿Qué mal le hizo Dios a David? Ninguno. ¿Qué mal le hizo Dios a Salomón? Ninguno. ¿Qué mal le hizo Dios a Pedro, a Juan, a Pablo? Hermano, que no entiendas el tratamiento de Dios que es para tu bien y que te llevó al dentista y crees que ese dolor es porque Dios tiene algo contra de ti. No. No apagues tú esa llama. No la apagues. Y me despido con un último ejemplo. Ahora sí. Escucha. En la mañana te despiertas, haces tu programa del día. Voy a tal parte, voy a hacer esto, y después voy a hacer aquello, y después voy a llamar a estas personas, después yo voy a llamar, voy a mandar un mensaje a tales personas. Y en ese momento, fíjate, me dices, Dios, el bobo, me he visto bueno. Dios, yo me lo he visto bueno. No, el que tiene la llama encendida, agarra la hoja en blanco. La hoja en blanco le dice, llévala tú, Señor. ¿Por qué? Porque yo voy a salir de mi casa con los planes de mi ego, con la agenda de mi ego. Voy a salir con los propósitos de mi ego y yo voy a hacer mi voluntad. Ay, aparte, échame tu bendición. No, hermanos. Ese es tu error y ese es mi error. El verdadero propósito es, Señor, esos son mis planes. Pero tú dime, ¿qué hago hoy? A veces Dios rompe esta hoja y dice, esos son los planes. A veces Dios nos ve el 60% de mis planes y el 40% de Él. O a veces el 80% de Él y el 20% de Él. Pero no sales sin consultar a Dios. Eso significa que sales con el fuego avivado, porque sales con la bendición de Dios.
Pero si tú sales con visitales, huracán, y ni siquiera has consultado a Dios, andas apagado todo el día, cansado ya a las 2 de la tarde, fastidiado, hastiado, aburrido. ¿Por qué? Porque eres un cerebrito que está apagando. No buscas la fuente de poder que solamente está en Dios. Por eso no perseveras. Por eso llegas y te metes a la cama y nada. No hay fuerzas para vivir. No hay fuerzas para salir adelante. Toda esta llama solamente está aquí. En la cruz del Calvario. Cuando este hombre con toda su carga aquí, aunque aquí le faltó poner su bulto, es como la lápida, como el pípila, por la culpa que trae de todo el daño que causó. Cuando esta persona llega aquí, ¿qué pasa? Sale por acá. Ya vamos a poner aquí la aureola. Sale ya convertido sin la culpa, porque fue perdonado por el juez del universo. Sale para hacer la voluntad de Dios. Solamente en la cruz de Calvario se prenden las llamas. Solamente la obra de Cristo te prende esa llama. Solamente el Dios verdadero que hace descender fuego del cielo puede prender la llama. Porque la llama es la vida que Dios le da al que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, te agradecemos que con ejemplos tan sencillos podemos entender el valor de estar avivados, que esa llama que no se puede apagar es porque ese fuego viene de ti. Energía, fortaleza, poder, soluciones, dirección, que solamente viene de ti, Padre. Te damos las gracias de que la mayor parte del tiempo hemos tenido esa llama encendida. Te damos las gracias de que en muchos hermanos esa llama sigue encendida. Te pedimos por aquellos hermanos que de pronto pareciera que hasta como que nunca les han prendido esa llama. Te rogamos, Señor, que los enciendas. Enciende su fervor, enciende su consagración, enciende su devoción, Padre. Que estén activos trabajando para ti en el reino de Dios. Y te pedimos que todos juntos como iglesia podamos estar ardiendo por tu preciosa palabra, fomentados con el poder de tu palabra, con el poder que da la oración, por el poder que da la fe para hacer tu voluntad. Te pedimos tu bendición para que las llamas se mantengan encendidas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.